Arratsaldeon, buenas tardes. Mi esker gaurko hitzaldira etortzeagatik, egungo eguraldia egiten badu ere, Hondartzako eguraldia. Eta mi esker etortzeagatik, Loiolako kuartelak Sicilia Tercio Viejo delakoaren hitzaldi deialdiara. Konkretuki hitzaldia antolatzen den segarrena da, matxoaren 6an hasita eta urriaren 31an amaituko den historia zikloaren hitzaldi barruan. Pozgarria da ere, nola ez, hemen ¿Se oye? No se preocupe, luego pongo en castellano. Hemen egotea lagun bat aurkeztea ere. Beti gauza pozgarriak dira, eta historia gile batentzat are gehiago. Gero erdera esango dudan bezala, historiaz da behin ere osoa izango arlo guztiak aztertzen ez diren bitartean. Eta logikoki, gustokoa izan da ala ez, militar mundua ere, aztergai bihurtzen da Gipuzkoako azkeneko 3 urteak nola bizitu ziren ikertu nahi baditugu. Hace unos días, y ahora en castellano para que nos entendamos todos, el proponente de la conferencia de hoy, al preguntarle si podía pasarme un breve currículum de él para presentarles ante ustedes, me decía, pues no sé qué poner. A mí me da un poco de vergüenza en comparación con vuestros currículums vitae. Al margen de la presentación del currículum vitae del conferenciante de hoy, que esa historia la verdad lo vamos a dejar para otro propósito, sí resulta necesario resaltar la importancia y el valor que tiene la serie de conferencias que van en el programa de tricentenario que nos trae hoy a colación al Koldo Mitxelena y tal como señalaba lo mismo en euskera. Lo bueno de la historia es que esta nunca es absoluta y siempre son necesarios estudiar todas las aristas para siquiera aproximarnos un mínimo a su conocimiento y entender que en esto entra dentro de los parámetros de la normalidad de los estudios históricos. También es bueno no decir lo necesario, es decir, la historia no puede tener puertas cerradas, diques de contención, torres inaccesibles, fosos que obstaculicen el camino y, evidentemente, en análisis del mundo militar, nos guste o no, si me permiten, también resulta imprescindible para conocer la historia del territorio histórico de Guipúzcoa y de su capital, de Donosti San Sebastián, durante los últimos 300 años. Pero siempre desde una visión objetiva, una perspectiva neutra soportada en fuentes documentales. No con meras conjeturas o suposiciones de la pseudohistoria o de pseudohistoriadores, que desgraciadamente abundan tanto últimamente. Y para ello, la historia y el apoyo de los historiadores a esta serie de proyectos, como el que nos ha traído a esta sala, son necesarios apoyarlos desde el minuto cero e intentar que lleguen a buen término. En este punto es una habilidad que hay que presentar al conferenciante. Si quiere sumeramente, como él a tanto le gusta, sin laurearlo en exceso. Miguel Ángel Domínguez nació en la capital donostiarra hacia los 70. Es militar de carrera destinado al Regimiento Tercio Viejo de Sicilia desde el año 2006. Desde el año 13 es el encargado de gestionar la sala histórica del acortamiento Loyola, unas dependencias que año tras año nuestro conferenciante se afana en recuperar nuevos elementos de exposición, de adecuar el discurso museológico de la sala y dar a conocer esta al público en general. Su inquietud por la historia militar no acaba ahí. Ha escrito varios trabajos de investigación, todos ellos centrados en la historia militar de la unidad donostiarra, en la revista El Valeroso, y de estos cabría destacar quizá el más importante, que es sobre la figura de Miguel de Cervantes y Saavedra, perteneciente al propio Tercio Viejo, al Tercio de Sicilia entre los años 1573 y 1575. Y también ha participado en distintas conferencias de historia militar en Hondarribia, en Donosti San Sebastián, ambos sobre la evolución de la artillería en asedio de las distintas ciudades. En Donosti comisarió una exposición organizada por el propio acortamiento y también ha publicado varias cosas en el periódico Tierra. Y en breve también me consta que junto a Josué Pineda presentará un libro sobre los 300 años de la presencia del Tercio Viejo de Sicilia en la capital donostiarra.
hasta llegar al día de hoy, que es la conferencia que nos trae a colación, que es el Tercio Viejo de Sicilia, del arcabuz al fusil de asalto, 300 años de defensa de la frontera norte. No quisiera acabar estas breves palabras, o ponernos esa la intención, sin agradecer a la Asociación de Historiadores Bortziriak Cinco Villas, al Ayuntamiento de Hondarribia y a Cucha por la cesión de los libros de regalos institucionales y, como no, al Coldo Michelena por la cesión de esta sala. Y ya está, sí, diría yo. Como nos recalca en conferencia en su propio email. Besterik ez, zurea da hitza Miguel Ángel, zurea tartea eta zurea historiagia zati hau. Así pues gracias y apúntate la cerveza a mi cuenta. Gracias. Porque caramba, menuda presentación. Porque efectivamente yo no soy de echarme muchos laureles, sino todo lo contrario, de agradecer a todas aquellas personas que nos han enseñado, de las cuales yo soy discípulo y puedo estar aquí ahora. Y aparte de esos agradecimientos, también quiero yo decir gracias a la asociación y al coronel del regimiento, porque han confiado en mi persona para que esté hoy hablando yo del Tercio Viejo de Sicilia y de esos 300 años de presencia en San Sebastián y casi 5 siglos de historia. El grueso de la conferencia efectivamente es una síntesis del material que se ha utilizado para la preparación del libro que en breve verá la luz, y también parte del material que se han utilizado en las diferentes exposiciones que se han realizado en el Real Palacio de Miramar. El libro no es solo mío, ha habido muchos maestros, pero importantísimo también es el trabajo de maquetación que el soldado Josué del Cristo Pineda Gómez está llevando a cabo, porque es parte fundamental de lo que queremos exponer en ese libro, igual que la presentación. Lo que pasa es que la presentación es mía, y el libro es de él, entonces hay diferencias con ese maquetado. Por ello, la conferencia no será una mera sucesión de batallas, de fechas, meras estadísticas que apenas hablan de la unidad ni del contexto general, ni destacan otras acciones meritorias. Hemos querido, sin embargo, o por otra parte, poner en valor los diferentes conceptos que vinculan la seguridad con nuestra ciudad, con lo que daremos respuesta cumplida a las preguntas de cómo ha dado la seguridad de los últimos 300 años este regimiento, qué utilidad ha tenido y qué utilidad tiene en la actualidad. Para ello nos vamos a guiar tenemos unos objetivos que van a ser conocer el pasado de esta casi 5 veces centenaria unidad y conocer los vínculos que tiene con nuestra ciudad desde hace 3 siglos. Para que cada uno acomode su tiempo, la exposición no durará más de 1 hora. Con un pequeño índice nos guiaremos por 4 aspectos que creemos que son fundamentales. Por supuesto, una pequeña introducción, pero también cuáles han sido los orígenes, el porqué del nacimiento de esta unidad en el Mediterráneo ya por el siglo XVI, las etapas de seguridad en nuestra ciudad y luego esas vinculaciones que se repiten año tras año en nuestra ciudad. En cierta manera, la historia de nuestro regimiento es como la historia de San Sebastián, con sus murallas desaparecidas, su historia antigua, sus secretos, y para documentarnos hemos utilizado el historial, efectivamente, pero es un historial que está escrito en el siglo XIX y hay que cogerlo con pinzas. Era de otra época, se escribe de otra manera, se consultaban otras fuentes y se interpretaba esas fuentes con resultados que hoy en día flojean bastante. Por ello hemos tenido que utilizar desde las guías de forasteros, documentación inédita en diferentes archivos, muchas tesis doctorales que se han escrito en los últimos tiempos sobre la historia militar relacionada con nuestra ciudad y mucho material que nos ha llegado por diversas vías de estos maestros que tenemos y que nos han posibilitado que hoy se pueda hacer esta exposición. Como curiosidad, citar que uno de los historiales que hemos consultado, el único que hay, el escrito en 1900, justo en ese año, por el teniente coronel Linares, está aquí, en el Coldo Michelena. De hecho, pueden ver ahí abajo a la derecha como la portada de ese historial con el sellito del Coldo Michelena, por si alguien lo quiere consultar. Una de las paradojas que se dan en este regimiento es que si cualquiera hace una búsqueda rápida en Internet sobre Regimiento Sicilia, Tercio Viejo Sicilia, Regimiento de Cazadores de Montaña Sicilia, etcétera, etcétera, se va a encontrar con demasiadas fotografías de juras de bandera, de desfiles, de juegos,
y dan la impresión de que ese es el cometido principal que tenía esta unidad, cuando en realidad esos son actos institucionales en los que participaban unas pocas personas, pero los cometidos que tenían eran otros, que son los de instrucción y adiestramiento para estar siempre preparados. Vamos a ver cómo. Volvemos al índice, recordemos, nos vamos a centrar ahora en esos orígenes de esta unidad. Tradicionalmente se sabe que el regimiento nace a mediados por la evolución de las diferentes tropas que tiene la corona española en el Mediterráneo. En nuestro caso particular, en la isla de Sicilia, las tropas van evolucionando y se da como fecha oficial la de 1535. Pero, por supuesto, los modernos estudios de Fernando Mogaburu o Juan Luis Sánchez nos están diciendo que esa fecha habría que retrasarla probablemente a 1567 o 1570. ¿Por qué? Porque en ese año, en el 67, es cuando Julián Romero y todo su tercio marcha para Flandes a aquella campaña. A partir de entonces se inicia una cadena de mando diferente, que es la de Julián Romero con su tercio que va a Flandes, y el nuevo tercio de Sicilia, que se forma con una cadena de mando específica para ese momento. Y a partir de ahí la línea es continua. Por eso barajamos estas dos fechas. La de 1535, la que tenemos obligatorio decir, y la que se trabaja con documentación de la época, con papeles, porque estamos trabajando precisamente con realidades, no con mitos, ni leyendas, ni fábulas. En cualquier caso, el tema de la antigüedad es prácticamente algo anecdótico. Las antigüedades de las unidades es mirarse un poquito el ombligo. Incluso en una hipotética revisión de todos los historiales, el regimiento Sicilia no perdería antigüedad, al contrario, que la idea es segundo, pero no nos interesa eso. Nos interesa que mientras esos argumentos se dan por válidos, el tercio de Sicilia nace para luchar contra la piratería, contra los corsarios argelinos, contra los corsarios berberiscos, porque era la principal lacra que había en el Mediterráneo, en la zona de influencia de los territorios españoles que había en aquel momento en el siglo XVI. Por ello, el regimiento es embarcado continuamente en las galeras para ir a las bases enemigas en el norte de África, para combatir las flotas de piratas. Todo aquel que se ha aficionado a ir de vacaciones a nuestro Levante se habrá dado cuenta que cada poquito espacio, cada kilómetro y medio depende, hay unas torres. Esas son unas torres de vigilancia que nos están diciendo que había una realidad en aquel momento. Y es que los piratas, con sus flotas, eran capaces de secuestrar pueblos enteros del Levante y de Sicilia, de Nápoles, etcétera, etcétera. En el cuadro de Jerome o en el cuadro de Cornelius se puede ver cuál era aquella realidad. En el Mediterráneo, por supuesto, había muchas culturas y había mucho comercio, pero también había mucha gente mala. Y para combatir aquella lacra, que era la piratería, el tráfico de esclavos, se crearon los diferentes tercios. Generalmente, si un hombre era capturado por los piratas, se le podría rescatar. Las mujeres y los niños se les perdía la pista en el mercado sexual de Oriente para siempre. Y esa era la realidad del siglo XVI. En constante lucha contra esa lacra estuvo el tercio de Sicilia. Pero, peor todavía, el mayor peligro que había en aquel momento era el expansionismo otomano. El Imperio Otomano era un imperio inmenso, en constante expansión, tenía muchísimos recursos y cada verano iniciaba una acometida nueva para conquistar más terrenos en la zona de Europa. En diferentes campañas se fue llegando hasta lo que hoy conocemos como la Batalla de Lepanto, una de esas batallas que destaca por encima de todos porque son capaces de cambiar el curso de la historia. ¿Por qué? Porque en ese momento se coaligan diferentes países para poder luchar contra aquella inmensa batalla. En aquel momento son las dos flotas más grandes que se habían reunido hasta ahora. Desde luego, sin aquella victoria contra el Imperio Otomano, la historia de Europa no sería la misma. El tercio de Sicilia, por cierto, perdió 2/3 de sus 1.573 hombres que iban a bordo de las galeras. Y como curiosidad, podemos decir que un soldado que estuvo ahí luchando, al año siguiente pasaría a depender, a los 2 años pasaría a depender del tercio de Sicilia y le podemos poner cara. En resumen, el tercio de Sicilia nace para luchar contra las piraterías en sus propias bases en el norte de África,
embarcado en las flotas de galeras para combatir a estos piratas a sus flotas, o realizando todo tipo de incursiones en el Mediterráneo. Aquí hay unos cuadros de época donde se podría ver cómo era la uniformidad, pero no nos vamos a extender demasiado con este tema. Seguimos y vamos a entrar de lleno en lo que nos interesa, que es las etapas donostiarras de seguridad. Lo que conocemos por frontera norte, la frontera del Bidasoa, la raya del Bidasoa, la frontera con Francia, depende de la época, los nombres que ha tenido, es una muralla de 430 kilómetros de largo con dos zonas bastante débiles, a oriente y a occidente. Para combatirlo, en las numerosas guerras que hemos tenido contra Francia desde el siglo XVI, se crearon una serie de plazas fuertes que son las que están rodeadas con el circulito. En nuestro caso, Hondarribia, la antigua Fuenterrabía, y San Sebastián. Plazas que se amurallaban, que guardaban una serie de tropas para, en caso de una invasión, poder defender el territorio. En tiempo de paz actuaban como fuerzas de disuasión y en tiempos de guerra atacaban. Sabemos que en 1719 Felipe V, no contento con los tratados de Utrecht que le había desposeído de todos los territorios en Europa, insiste desde unos años antes en diferentes campañas para poder recuperar todos aquellos territorios que a él le pertenecían por herencia familiar, como puede ser el sur de Italia, la isla de Sicilia, Milán, etcétera, etcétera. En ese contexto de esa guerra de la Cuádruple Alianza, exactamente en 1719, lo que hace Francia es abrir dos zonas para distraer tropas. En este caso, en la zona catalana y en la frontera guipuzcoana, como pueden comprobar en las estrellitas. Aparte de eso, España está luchando contra 3 países diferentes, contra 4 en realidad. Con lo cual se pueden ver que tiene todo el ejército distribuido por todas partes. Y es en ese contexto cuando el 19 de mayo entra por primera vez bajo las murallas de la Puerta de Tierra el entonces Regimiento de África, que es el nombre que tuvo en este momento nuestra unidad. Como ya se ha hablado de cómo fue el asedio, aquellos 16.000 hombres sitiando la ciudad durante más y medio, no quiero extenderme demasiado en ello para poder centrarme en el resto de la información. Sí que hay que resaltar que efectivamente la ciudad se perdió, pero se consiguió algo muy importante. Gracias a la tenaz defensa de los regimientos del rey, con el Regimiento de África incluido, y las milicias locales, no nos olvidemos, se logró una capitulación honrosa, por la cual la ciudad no es saqueada como se hizo un mes antes en Hernani, y lo más importante, se logra retrasar el envío de todas esas tropas al frente catalán, las tropas que tenía Francia delante de nuestras murallas. Se retrasa el envío de esos valiosos recursos a la zona de Cataluña durante más de mes y medio. Este es un plano muy famoso que últimamente se le da mucha publicidad y hasta hace un año pues apenas lo conocía nadie. Es una lámina del archivo francés de Vincennes, donde está aquí custodiada, por cierto, la lámina del Coldo Michelena, pero podemos ver a la derecha el famoso mirador, el Mirador de la Muerte, una de las acciones menos conocidas y sin embargo más sangrientas de aquel asedio, cuando los franceses intentaron por el camino de guardia, que hoy existe todavía, subir hasta el mirador, hoy convertido en baluarte, y ahí estaban los cañones apuntando hacia abajo, con bala menuda y toda clase de chatarrilla para parar a los granaderos franceses de los 4 batallones que atacaron aquel día. Bueno, de todas formas, insisto, no quiero extenderme demasiado en algo de lo que ya se ha hablado. El resto del siglo lo pasará preferentemente en el arco mediterráneo, combatiendo nuevamente a los siguientes piratas, en este caso los que están en la zona de Marruecos y de Argelia, Argel capital, Salé y otras ciudades. Está destinado en Barcelona, en Orán, en Mazalquivir, en las Islas Baleares, pero esta vez embarcado en flotas de jabeques, que son unos barcos pequeñitos, muy maniobrables y con la artillería suficiente para ir a cazar precisamente a esas flotillas que venían a secuestrar a nuestros pueblos. Se habrán dado cuenta, como les decía antes, los que estén por el Levante de vacaciones, que el núcleo principal de esas poblaciones está en el interior y que ahora, por temas de turismo, en la costa sí está más colonizado, pero en aquel momento no, porque eso era lo que había entonces. He querido realmente eso es una primicia. Este cuadro de Cortellini
muestra ni más ni menos el famoso éxito que don Antonio Barceló tuvo en 1738, cuando, tras una cruenta batalla, puso en fuga a dos jabeques argelinos. Dirán, caramba, sí, una batalla más. Pero es que realmente esta batalla, Antonio Barceló, el cazapiratas más famoso que había en el siglo XVIII, le valió el ascenso a oficial y pudo entrar en la Real Armada. Lo que no se dice nunca es que los soldados que iban a bordo de este jabeque, eran los granaderos de nuestro regimiento, que son los que llenaron de metralla a los piratas argelinos, y que gracias a esos granaderos del regimiento se pudo poner en fuga a estos jabeques. Yo no estoy dudando de la capacidad de Antonio Barceló, faltaría más, pero es que gracias. Si este cuadro le cambiamos el nombre y ponemos los granaderos de nuestro regimiento ponen en fuga a dos galeotas argelinas, acabamos de... Fíjese qué casualidad, que andábamos pidiendo cuadros históricos en nuestra unidad y resulta que teníamos uno. Pues aquí les presento el primer cuadro en el que se muestra perfectamente a los granaderos de nuestro regimiento. El siglo XVIII todavía dará para atacar esas bases piratas. Hay que decir que la piratería en el Mediterráneo hasta principios del siglo XIX no se acaba. Fruto de esa necesidad de acabar con ese peligro que interrumpía las vías comerciales con el resto de los países mediterráneos, se organiza una operación anfibia de desembarco para destruir y reducir a cenizas la ciudad de Argel. Argel es una ciudad pirata de piratas, que ha vivido de eso, del pirateo, en los tiempos de Cervantes, y según muestran los libros de cuentas de los padres redentores hacia 1580, había nada más y nada menos que 47.000 prisioneros cristianos solo en esta ciudad, sin contar el resto de las ciudades piratas que había en el norte de África. Ya para esta época se redujo a cerca de 2.000, 2.500 al año, lo cual nos da una muestra del peligro real que había en aquel momento. El caso es que el desembarco no terminó de planificarse bien, fue un desastre, pero también todos los granaderos de todos los regimientos que participaron en este desembarco hicieron una defensa bastante fuerte para poder reembarcar al grueso de las unidades, entre ellos los soldados de infantería y los granaderos de nuestro regimiento. Y como curiosidad, en los estados militares de esta época se solía dibujar con bastante detalle cómo era la uniformidad que correspondía a cada regimiento. Y estas dos laminillas nos muestran cómo eran precisamente los colores. Para la época del asalto de Argel, la lámina, el color, el vivo que se decía, con el que se distinguían las unidades, la nuestra en concreto era un color azul, el de arriba a la derecha. El de abajo es un fusilero, un soldado fusilero, y el de abajo es un soldado granadero, que tiene este gorro más cortito para que las granadas de mano las pudiera lanzar por delante de su oreja. También en este siglo el regimiento participa en lo que se llama las campañas de hegemonía continental, que muchas veces se confunden o los reyes de entonces las confunden con los intereses dinásticos. Ahí se mezclan muchos intereses, que diversos monarcas pues quieran conquistar diferentes reinos para poner a sus hijos. Pero también es una forma de expandir el comercio de un país, lograr nuevas zonas de influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estas guerras de las que le hablo, exactamente la guerra de sucesión austríaca y la guerra de sucesión polaca, se dieron interesantísimas batallas en las que participa nuestro regimiento. La más conocida quizás sea la de Bitonto, la de 1734, en la que el ejército austríaco quedó tan diezmado que uno de los oficiales tuvo que pedir permiso para ir a Viena a dar la noticia. Y se le liberó. En fin, son historias. Pero, para no desviarnos del hilo de nuestra charla, vamos a dejarlo ahí. Por curiosidad he puesto cómo sería la recreación de la bandera coronela en esa época, la que tienen abajo. Los escudetes de los laterales sería el que muestro arriba, que es un salvaje con una media luna y una serpiente, digamos que es una alegoría de lo que sería el regimiento África, ¿vale? Recordemos que el nombre original en su momento era el tercio de su maestre de campo, luego tercio fijo de Sicilia, y cuando se pierden aquellos territorios italianos pasará a la península con el nombre de Regimiento África. Bien, la segunda etapa
donostiarra de nuestro regimiento se inicia poco después del estallido de la Revolución Francesa. Las revoluciones son bruscas, son complejas, y en este momento los diferentes países que rodean a Francia declaran la guerra a la Francia revolucionaria. En ese momento estallará lo que se llama la Guerra de la Convención o la Guerra de los Pirineos. Es una campaña en la que Francia lanzará ejércitos masivos contra nuestra frontera, y nuestro regimiento, que por aquel entonces estaba en Zaragoza, viene hasta Pamplona y distribuye sus tropas, sus compañías entre San Sebastián y la frontera de Guipúzcoa con Francia, en la zona del Bactán, que está en Navarra, etc. La primera campaña el primer año será bastante exitoso, incluso el principio del siguiente, 93-94, pero a partir de esa fecha Francia organiza sus ejércitos y logra resolver su problema militar. ¿Cómo? Con un concepto nuevo que son las levas masivas. Y a partir de entonces lanzará ingentes masas de soldados contra los que nada se podrá hacer. Los regimientos del rey, entre ellos el regimiento África, harán esfuerzos inauditos para ir retrasando los diferentes ataques de Francia a la frontera, dando tiempo a que en retaguardia se vayan organizando nuevas unidades para poder combatirlos. Y de esta manera nos plantaríamos a mediados de julio de 1795 en la zona cercana a Pamplona, en un collado que se llama Oyarregui. En este momento las tropas están cerca de Vitoria y tienen la intención de conquistar Pamplona para ponerla sobre la mesa de negociaciones para poder sacar más intereses en esas futuras negociaciones de paz que ya se empiezan a vislumbrar. Aquí el regimiento lo da todo. Pierde al coronel, pierde al que le sigue, casi 200 hombres. El caso es que los franceses al final no pasaron por esa zona y no consiguieron conquistar la ciudad de Pamplona, a la que hubieran sometido probablemente a pillaje, como era la costumbre ya en este momento con la Francia revolucionaria. La Francia revolucionaria instauró un sistema de leva masiva, pero también unas costumbres bastante feas en los usos de la guerra, que durante finales del siglo XVII y durante todo el XVIII regularmente se respetaron, como se han explicado ya en otras conferencias. Por curiosidad les pongo ahí unas láminas de cómo era también el uniforme que ha ido evolucionando con el tiempo. Aquí tenemos ya el color negro, el color más característico del regimiento África en esta época, un botón de época y el escudo de distinción que gana por esta acción meritoria. Un escudo que generalmente se suele poner en el brazo y da derecho también a usar una corbata conmemorativa por la acción. El collado de Oyarregui es un collado que divide los valles de Araquil y Goñi. Y ahora que me fijo, en la zona de la batalla, ven que hay unas flores de lis, que es por donde venían los franceses. Bueno, no serían unas flores de lis porque evidentemente el modelo revolucionario ya no tiene rey, con lo cual ese símbolo sobra, lo digo como chascarrillo. Por ahí vinieron y esa es la zona de la batalla, en la posición llamada la meseta. De abajo, desde la zona de Araquil, se ve pues cómo era aquel lugar. Bueno, uno de los objetivos que nos habíamos marcado también era poner nombre, poner rostros a ese déficit de imágenes, de cuadros y de caras que teníamos respecto a nuestro regimiento. Ya les he dicho antes que se había escrito mucho, pero faltaba ponerle pues algún rostro. Y así hemos encontrado que resulta que el coronel Antonio Gutiérrez, coronel en esa época, pues fue ni más ni menos que el defensor de Tenerife, el que le ganó a Nelson. Todavía hay libros que se publican que dicen que Nelson nunca fue derrotado. Pues este le quitó un brazo de un cañonazo y además perdió la batalla. El coronel Ramón de Guía, personaje destacado de la época de Fernando VII, el coronel Castaños, herido 2 veces en la guerra de convención al mando de este regimiento, la zona de San Marcial y en la Cruz de Urruñe, aquí cerquita, son personajes que cualquier unidad siente un cierto orgullo. Y es que además en el caso de Castaños es uno de esos personajes que en retaguardia
en la Guerra de Independencia, aparte del tema de Bailén, que es el cabecilla por el cual, una vez que se gana esta batalla, la batalla de Bailén, los países en el norte de Europa dicen, caramba, el ejército napoleónico no es invencible. Empieza una nueva fase en la guerra contra Napoleón. Bueno, son bilbaínos, pero no pasa nada. A ver, que se me va el santo al cielo. Así, el regimiento se verá envuelto en una serie de guerras, en este ciclo de guerras revolucionarias primero y luego contra el expansionismo napoleónico después. Napoleón tenía un sentido bastante curioso de lo que era expandir la revolución y, como ya saben, pues se le conocía como el tirano de Europa y ya saben lo que llegó a hacer aquí en España. Un hecho destacado, completamente desconocido, es que cuando el tercer batallón, que en esta época, antes de 1802, había sido destacado a Puerto Rico, puesto que estábamos en guerra contra Inglaterra, volvía y se hundió en un huracán, en la zona de Azategue, que eso está al sur de Carolina del Sur. Hoy es un sitio que es declarado, es un lugar histórico, pero también es un parque natural, con lo cual está bastante bien cuidado. A bordo iba el tercer batallón, sus familias, personal administrativo y también iba toda la flota, iba toda la tripulación. En total perecieron 400 personas. Es una cifra más que respetable. Hoy es un cementerio marino custodiado por la UNESCO, porque en el año 1996-97 el cazatesoros Ben Benson intentó rescatar las 22 toneladas de plata que traía desde América para pagar diferentes deudas. La Juno y la Galga fueron los dos barcos que nuestro gobierno, el gobierno español, llevó a la UNESCO para que a partir de entonces se cambiara la legislación sobre el patrimonio submarino. Se paralizaron todas las prospecciones y desde entonces ese lugar es un santuario, un cementerio marino de estas 400 personas. Muchos de ellos por cierto, eran de aquí, del puerto de San Sebastián, puesto que ese tercer batallón generalmente se nutrió con gente de la zona. Por curiosidad, algunas de las piezas que se rescataron en aquel momento están expuestas en el Arco, en el Museo Arqueológico de Cartagena, como ese ancla que tienen arriba a la izquierda. Bueno, en San Sebastián, en 1808, nos encontramos con algunas curiosidades, como que los informes secretos de la policía hablaban de que en el Café del Cubo, que está marcado con una estrellita delante o detrás del cubo imperial, en la zona de la muralla de tierra, hablaban abiertamente de las ideas ilustradas, de lo bueno que podía ser que España avanzara en sus diferentes, en fin, que siguiera mirando, que pudiera mirar adelante. Y ahí se les nombra específicamente que aparte de otras personas estaban pues estos oficiales. Entonces llama mucho la atención que en nuestro historial oficial nos encontremos con esta frase. Permítanme leerla. Recibe la orden de incorporarse al ejército de Napoleón, pero no permitiéndole su pundonor ni su patriotismo cumplir semejante orden, sale sigilosamente de San Sebastián y logra, atravesando de un extremo a otro la península, incorporarse a los otros batallones en la plaza de Algeciras. Bueno, si yo viniera aquí y les leyera esta frase sin más, probablemente muchos se levantarían y se irían. Sale sigilosamente y se va a Algeciras, se va de puntillas. Evidentemente es una frase escrita en el siglo XIX y gracias a los estudios de Pedro Pablo García Fernández descubrimos que hasta mayo Francia y España son países aliados. Y los franceses llegan a San Sebastián y trabajan conjuntamente con nuestros soldados. Hasta que al final este batallón poco a poco empieza a diluirse porque tiene que ir con un retén a tal sitio, tiene que escoltar a tal persona, etcétera, etcétera. Yo soy partidario de no engordar el currículum con acciones ficticias ni historias inventadas. De hecho, en la guerra que viene después contra los franceses, dará sobradas muestras de patriotismo en las batallas de Chiclana, Talavera, Bailén. Nos destrozaron varias veces como
en Tudela, en Uclés, en Sagunto, y una y otra vez este regimiento se recomponía. Se le ponía un nuevo coronel e iba liberando los pueblos a su paso con la Constitución en la mano, con la Constitución de Cádiz. Tras este periodo encontraremos al regimiento que participa a lo largo del siglo XIX en defensa de las ciudades liberales de Bilbao, Irún y San Sebastián, principalmente durante la Primera y la Tercera Guerra Carlista. En 1837 nos encontramos con la famosa Expedición Real y en la batalla que se conoce como la Batalla de Huesca, que fue un desastre para el ejército liberal, pero no fue tanto gracias a que dos batallones, los del Rey y el del África, lograron sostener, haciendo un cuadro con sus fusiles y bayonetas, todas las acometidas de la caballería carlista, dando tiempo a recomponerse a este ejército liberal para poder seguir combatiendo. Y quién sabe si con esta acción se cambió el curso de la guerra. Premio a ese esfuerzo, en el que 2/3 partes de la unidad es exterminada, es muerta en combate, se le concede una corbata laureada, que es la que tenemos en la sala histórica, junto a otras piezas que tenemos allí custodiadas, como un uniforme de época y algo de artillería de aquel momento. Esta bandera es la que utilizó esta unidad entre 1826 y 1844, que es el año en que se entregan las nuevas banderas con los colores nacionales. Otro hecho curiosísimo del que tuve noticia no hace ni 2 semanas, pues es la ocupación de las Islas Chafarinas. Resulta que en este año, en el 48, Francia está intentando conquistar todo Argelia, y para tener una buena base para su aprovisionamiento le había echado el ojo a las Islas Chafarinas. Nuestros espías en París se habían enterado, dieron rápidamente noticia al gobierno y el capitán general de Granada fletó una flotilla de 8 barcos con las 4 compañías que el Regimiento África tenía en Málaga y tomó posesión de estas islas el 5 de enero de 1848. La documentación original se encuentra en el Archivo General de la Administración, por si alguien tiene curiosidad para el resto de los detalles. Esta es la famosa bandera que les comentaba antes, la que se utiliza a partir del año 1844, que está custodiada en el Museo del Ejército. Y en este afán de seguir poniendo rostros, aquellas personas que vivieron aquí en la ciudad o que pertenecieron al regimiento, nos encontramos con esos caballeros. El teniente coronel José Faura Serra, que por ahora, aparte de ser el teniente coronel del 2º batallón, nos da la fotografía más antigua de esta unidad. Aproximadamente la datamos en esta fecha, en el 65. Como indicativo de perteneciente al regimiento, pueden observar el número 7, que es el que tenía asignado este regimiento en aquel momento. El coronel Fajardo, que más tarde fue general, capitán general, etcétera, etcétera, es el que persiguió a los sublevados de Villarejo de Salvanes en el año 66. Esto fue famoso porque el mismísimo Prim era uno de estos sublevados. Don Fernando Primo de Rivera, coronel honorario del regimiento, capitán general de Filipinas, dos veces laureado ministro de la guerra. En fin, un personaje impresionante, espectacular, una de esas biografías que es para dar otra conferencia. En otro, por cierto, era coronel, como digo, era coronel honorario del regimiento, y en su funeral, cuando murió, salió un piquete de San Sebastián para ir a rendirle honores, pero el tren se estropeó y llegó 2 horas tarde al funeral. Bueno, son cosas que pasan. En el plano civil, aunque militar, tenemos al doctor don Vicente Chiral y Selma. En el año 57 se hace médico militar en el Regimiento África y se convierte en uno de los más afamados oftalmólogos que ha dado España nunca. Ha escrito innumerables tratados para la visión y entre otros, en su currículum nos encontramos que también fue alcalde de Sevilla. Este siglo XIX del que les hablo principalmente está copado por las guerras carlistas. Hay muchas reformas sociales, muchos intereses, etcétera. Y en esta tercera guerra carlista volvemos a encontrar que diferentes ciudades del norte, entre ellas, como les decía, Irún, Hernani otra vez, San Sebastián, Bilbao, son asediadas por las fuerzas
del nuevo pretendiente a la corona en Madrid, en este caso Carlos VII. Por ello, rápidamente es trasladado a Pamplona, el regimiento, y concurre en la retirada de Puente la Reina y también en la batalla de Montejurra, la batalla de este año. Poco después, en el 73, encontramos al regimiento aquí muy cerquita, en la zona de Belavieta. Tras ayudar a levantar, junto a otras unidades, por supuesto, el asedio de Bilbao, llega a San Sebastián y participa en las diferentes salidas que se hacen para romper el bloqueo contra Irún y contra San Sebastián. Este es el famoso plano que se incautó a un coronel carlista, en el que se muestra a la derecha en amarillo los fuertes de nuestra ciudad, los liberales, y en rojo la hilera de fuertes que los montes cercanos tenían los carlistas para bombardear una y otra vez San Sebastián y a sus habitantes. En aras de romper ese bloqueo, se lanzó la operación contra el monte Mendizorrot y Arrazain, que son los que tienen abajo, en la famosa batalla de Mendizorrot. A nosotros nos costó muchísimas bajas aquella batalla. Poco después es cuando acabó la guerra. Si alguien tiene curiosidad por visitar el campo de batalla, se va a encontrar dos partes. El campo de Celaviandi y luego justo debajo de los montes, esa rayita que ven ahí es la autopista A8. Está encima del campo de batalla y también del antiguo cementerio militar que había allí. Bueno, son cosas que pasan. Resumiendo, hemos visto cómo en esa primera etapa nuestra unidad ha dado seguridad al territorio y a sus habitantes, primero en la zona del Mediterráneo, contra los piratas y el Imperio turco, ya en San Sebastián en 1719, en esos asedios contra los franceses, en la época del ciclo revolucionario y contra la expansión napoleónica, también hemos visto que combatió una y otra vez, y llegamos a esa tercera etapa que se conocerá como el campo atrincherado de Oyarzún. En este caso, una vez ya llega la paz, después de la guerra, se idea un sistema de zonas altas provistas de artillería y también con reservas de infantería, de tal manera que pudieran acometer un primer intento de invasión por los lugares de más fácil entrada hacia España, en este caso por la zona de Irún. Por eso se proyectó una serie de fuertes, como era el de Guadalupe, Jaizkibel, San Marcos, etcétera, etcétera. Al final, por temas presupuestarios, se construyó el de Guadalupe y el de San Marcos, que protegía la zona de San Sebastián y la bocana del puerto de Pasajes. Alrededor de estos fuertes es donde estaban las unidades previstas, las unidades en reserva, como pueden ser las de artillería o las del Regimiento Sicilia de Infantería en el cuartel de San Telmo. Es decir, que estos fuertes paran una primera acometida y con los refuerzos que tenemos detrás se continuaría con la campaña. En esta época también hubo dos campañas de carácter expedicionario, colonial, en las que participa el Regimiento Sicilia. Como el sistema de reclutamiento ha cambiado tras la abolición de los fueros, se empieza a reclutar jóvenes de todas partes, incluidas las provincias vascas, que hasta hace muy poco pues, estaban exentos de ese servicio, con lo cual este batallón expedicionario que vemos a bordo del barco María Cristina, el puerto Santander, rumbo a Cuba, pues deducimos que la mayoría probablemente son, por el año de reclutamiento, son la mayoría donostiarras. Esta bandera, que se custodia también en la sala histórica, la trajo escondida el entonces teniente coronel Joaquín Linares Piñero, y año más tarde, en el año 65, la donó su nieto, don Francisco Linares Herrero, y que hoy podemos lucir con mucho orgullo. Hubo muchísimas batallas, Loma del Gatuco, Sabana Becerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta quedarme con la que ocurrió en la Loma del Hierro, que es la que tienen a la derecha. Es una zona que hoy está protegida por el gobierno cubano como lugar histórico. Ahí estaba la vía férrea que iba de Gibar a Holguín, es decir, de un lado a otro de la isla, y estaba protegido por pequeños fuertes. En el kilómetro 17,5, el sargento Ortiguela, con un cabo y 30 soldados, fue atacado por cerca de 2.000 insurrectos con artillería.
En aquel momento lo que dijo el sargento que lo primero era proteger la vida de sus hombres. Hasta, por supuesto, el fuerte fue reducido a escombros y mientras ordenaba que la mayoría de sus hombres se fueran al pueblo más cercano, él se quedó junto a 2 soldados siguiendo disparado para dar la impresión de que estaba allí. Cuando tuvo la certeza de que aquellos hombres estaban a salvo, ordenó a estos 2 hombres que hicieran el mismo camino. Y después, él, gracias a ese esfuerzo y tras juicio contradictorio, fue recompensado con la Cruz Laureada de San Fernando. Y como primicia también para todos, pues les ofrezco, recién traído del Museo del Ejército, esta bonita fotografía original del sargento Ortiguola. Y fíjense que tiene todavía el 7, que lo distingue como miembro del regimiento. Y como curiosidad, abajo, el fotógrafo está en la calle Príncipe de San Sebastián, la antigua calle Príncipe. Otra de las campañas es la Guerra de Marruecos. A partir del año 21 se empieza, tras el desastre anual, se empiezan a mandar diferentes batallones expedicionarios y nos encontramos al teniente coronel Francisco Álvarez Andreano, con una historia muy curiosa, puesto que su padre era uno de los carabineros que el cura Santa Cruz secuestró en 1872 en la zona de Darlaza. Fueron aquellos 34 carabineros que luego fusiló. Su padre era uno de ellos y después ingresó en la Academia General como huérfano de guerra. El caso es que lo ponen al mando de este 2º batallón y abajo, sin tener que utilizar el Photoshop, pueden ver la Estación del Norte o la zona del Puente de María Cristina, donde está la ciudad despidiendo a este 2º batallón. Aquí se nota que son de la casa los soldados, como pueden comprobar. ¿Cuántas personas puede haber en esa despedida? No lo sé. ¿Cómo se ve en pantalla grande esto? Espectacular. A la derecha tienen el teniente José Luis Merino Herrero, nacido en San Sebastián. Vivía en la calle Hernani número 6, primero izquierda. Cuando dejó el ejército fue procurador de los tribunales. Todavía sus sobres, unos sobres azules con la dirección, se pueden encontrar en las tiendas de Almoneda. Tenía una virtud. Estaba asociado era miembro de la Asociación de Pintores Guipuzcoanos y nos dejó un cuaderno de carboncillos con esas impresiones de un donostiarra en el Marruecos de 1921-22 en adelante, que son aquellos que pudimos rescatar de un contenedor de basura no hace mucho. Y abajo la única por ahora, la única bandera mochila que llevaron estos soldados. Siguiendo en esa línea, aquí tenemos en la calle Hernani este mismo batallón. El que está a caballo es el teniente coronel que les he nombrado antes, el teniente coronel Álvarez Andreano, y aquí está la 3ª compañía del 2º batallón expedicionario que va a coger el tren que les he enseñado antes. Ocurrieron muchas cosas en aquella guerra, pero a mí me gusta quedarme con esta en particular. Martín Ramos de la Viuda, porque hasta ahora se decía, el regimiento sí estuvo pues en la conquista del Monte Archa, en el poblado de Tazarut, que es donde el rey Suni tenía pues su cuartel general, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo de esta acción apenas se ha hablado. Bien, el cabo Martín Ramos de la Viuda estaba en una posición que se llama Calá, al mando de un teniente que cayó prisionero y un sargento que caía herido. Tuvo que tomar el mando y junto a sus 30 hombres aguantó cerca de 12 asaltos de marroquíes para conquistar la posición entre septiembre y diciembre de 1824, es decir, en la famosa época en que hubo que retirarse de varias zonas. Una vez que es liberada la posición, se entera a la reina y en telegrama que custodiamos en la sala histórica, y agradeciéndole aquel servicio, ordena al comandante general de la zona de Melilla que lo ascienda por méritos de guerra. Este es el homenaje que el coronel Ita y los diferentes oficiales del regimiento le dan en el Hotel Continental al sargento Martín Ramos, que es el que está en el centro, con los galones de sargento, pero también el que luce la tez morena de todos aquellos meses por los que había estado en Marruecos. Y siguiendo con esa costumbre de poner rostros, pues nos encontramos ni menos que el comandante Luis Pareja Incués también fue miembro de nuestro regimiento. Este tuvo la suerte de sobrevivir a diferentes ataques y fue el comandante ascendido por méritos de guerra con 21 años, el comandante ascendido más joven de toda España, destinado en nuestro regimiento.
José Luis Gómez de Arteche, de los Arteche de San Sebastián, Arteche Donostiarra, la saga de los Arteche. Su padre, su abuelo, su tío abuelo tienen unas biografías que también son para hacer otra conferencia. Y como curiosidad he puesto ahí al señor don Matías Delgado, que en el año 1998 nos visitó al cumplir los 100 años. Fue soldado en San Telmo, fue soldado en Marruecos con nuestro regimiento. Seguimos con esas etapas donostiarras de seguridad. Tras la dictadura, o más bien la dictadura militar de Franco, sobrevive gracias a la puesta en valor, en el contexto geoestratégico del momento, de un régimen estable y afín al sur de Europa. El Estado Mayor Central tuvo como probable 3 diferentes invasiones por este sector de los Pirineos. Primero, durante la Guerra Civil. Segundo, cuando la Francia ocupada por los alemanes no se sabía exactamente qué iban a hacer. Y posteriormente, una amenaza vaga, pero que la tuvieron en cuenta por parte del bloque comunista o bloque soviético. Lo que sí hubo fueron numerosas incursiones del maquis. Por ello se ordena que se fortifique todo el Pirineo con cerca de 4.000 elementos defensivos, aunque en realidad se había previsto construir cerca de 10.000. En la parte fronteriza de Guipúzcoa y Pamplona estará lo que se llama el sector del Pirineo Occidental, entre cuyas fuerzas está nuestro regimiento, que se reconvierte en regimiento de montaña. Por eso su instrucción, su adiestramiento y todos sus cometidos estarán enfocados a ese combate en montaña, ese combate tan peculiar. Por ello nos encontraremos pues con esos cursos de esquí que duraban 2 meses y medio, los cursos de escalada en la zona de Endarlaza que duraban también 1 mes y medio, 2 meses, una instrucción durísima que habrá que diferenciarla también en varias etapas. Hasta el año 47 y luego hasta el 53, la frontera estuvo completamente militarizada. Después de aquellos acuerdos con Estados Unidos, España se convierte en parte del dispositivo de defensa europeo y de Estados Unidos, con lo cual España tiene en este caso un valor añadido. Posteriormente encontramos diferentes fases de adiestramiento que se visualizan mucho con la uniformidad que va cambiando, hasta encontrarnos con lo que tenemos hoy en día. Regimiento de infantería que se adiestra todos los días con unos cometidos muy concretos, que es la de generar contingentes que se van a desplegar en el exterior. ¿Dónde? Donde los intereses de España estén en juego. Generalmente esos países cercanos que están mal por diversas razones o que están a punto de reventar, y luego nos encontramos con esos problemas en el Mediterráneo o en otros lugares. En consecuencia, nuestra unidad ha estado presente en Bosnia y Herzegovina en 2001 y en 2006, en Kosovo en 2005, en Afganistán en el 11 y en el 14, y recientemente en Líbano y en Letonia, también en Letonia. Y en la actualidad se está preparando la mitad del regimiento para ir hasta la zona de Irak. Resumiendo, hemos visto cómo nace el Tercio de Sicilia en el Mediterráneo y por qué. Y cómo tras dejar aquel mar, aquella isla de Sicilia, llegamos a la zona que se conoce como frontera norte, muy vinculada con nuestra ciudad, y cómo ha ido dando seguridad a sus habitantes y a sus territorios en sus diferentes etapas. Pero la cosa no queda ahí. Lógicamente, un ejército, un regimiento que pasa aquí mucho tiempo, tiene mucha vinculación con la ciudad. Yo lo he estructurado pues en estos puntos. Quizás una de las más amables consecuencias de la relación entre el regimiento y la ciudad pues es con ocasión de graves catástrofes que pueden ser inundaciones, fuegos, etcétera, etcétera. Los más conocidos en los que participa este regimiento, no el resto del ejército, cuidado, son las inundaciones de Guipúzcoa que hubo en el 53, en el 65, en Bilbao en 1983, que son estas fotografías que mostramos aquí, o las de Zumárraga en 1988. Y todavía todos los fuegos que hubo a lo largo de este siglo en Guipúzcoa, en todos los montes cercanos, especialmente en el 63, 77 y sobre todo en el monte Jaizkibel, que era la zona
cercana a nosotros y que sufría regularmente del fuego. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de todos los voluntarios que partieron de San Sebastián para completar las secciones que fueron a la ría de Mundaka, al Parque Natural de Urdaibai, junto al resto de las unidades de la Brigada San Marcial, que estaba destinada aquí en el País Vasco. Y como curiosidad decir que en los años 70, que hubo muchísimas huelgas de panaderos, pues desde nuestras cocinas se llevó el pan a los colegios y a los hospitales. Por falta de tiempo no vamos a entrar en todos los homenajes que se hace desde la ciudad, desde sus habitantes, como le digo, como agradecimiento pues a esa ayuda desinteresada en los fuegos, en las inundaciones. Vamos a hablar, por otra parte, de otro aspecto, en este caso de los cuarteles. Encontramos que en el siglo XVIII tenemos 4 posibles ubicaciones para donde estaría el regimiento. Abajo, en la muralla de tierra, cerquita a ese Café del Cubo del que hablamos antes. Lo que pasa es que no las he señalado. Déjeme un momentillo. Aquí, en esta zona, hay un cuartelillo. En esta zona, el cuartel fijo, que se llamaba entonces Ayuda. En la zona del Cubo de Hornos hay otro edificio que puede servir también como cuartel. Y luego, el antiguo edificio de jesuitas, que es el que también se conoce como cuartel de infantería, y hay una pequeña construcción en el Monte Urgul, que son probablemente las zonas que tanto en 1719 como cuando empieza la Guerra de la Convención, el regimiento va a estar de guarnición. Sin embargo, será a partir de 1857, con los diferentes planes que hay de estabilización y de construcción de nuevos cuarteles, cuando se acometen las nuevas reformas del cuartel de San Telmo, que estaba a la derecha de la ciudad. Para que se hagan una idea, en la fotografía de abajo a la derecha, el patio que se ve, también corresponde el de la izquierda, más o menos hoy es el solar que está delante del Museo de San Telmo. Había 3 bloques enormes donde estaban pues, los diferentes pabellones, etcétera, 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 etcétera. Y a partir del año 25, el regimiento pasará al cuartel recién construido de Loyola, y este se echará abajo pues, para darle otros usos. Esa bandera es la que tiene a partir de la Guerra de Cuba y que tendrá el regimiento hasta el año de 1931. A mí particularmente con el tema este de San Telmo me duele un poco que cuando uno entra no haya ningún tipo de referencia a ese uso que tuvo San Telmo. Hay un documental donde de pasada se dice algo, que tuvo algún uso militar, pero ni en el tríptico ni en las explicaciones que se dan se da esta circunstancia. Bueno, habría que plantearse recuperar eso. Ya en la actualidad, pues el acuartelamiento Loyola da sede con sus medios de instrucción virtual, etcétera, que ahorran muchos costes al contribuyente y además son un gran recurso para adquirir diversas habilidades que luego se ponen, que luego se llevan a cabo en los diferentes campos de maniobras. Decir también que en la actualidad forma parte del dispositivo OTAN, este acuartelamiento en el eje Madrid-Francia y con el puerto de pasajes y el de Bilbao al lado. Y que también sirve como zona de tránsito para los diferentes convoyes que van a esos lugares OTAN para realizar maniobras. De hecho, la fotografía que hay en el centro abajo es de las últimas maniobras que se han llevado a cabo en Polonia. Otro aspecto muy interesante y completamente desconocido en esa vinculación del regimiento con la ciudad es el tema de deporte. La educación física, la gimnasia, forma parte de la instrucción de cualquier combatiente para poder cumplir con esos cometidos que exige esa vida militar. Entre las muchas actividades, los diferentes deportes gozan de gran tradición en este regimiento. ¿Hasta qué punto ha habido interacción entre los soldados y los mandos que después fueron a la calle con estos hábitos? O Guipúzcoa, que desde siempre ha tenido mucho asociacionismo civil en el tema de los deportes, toda esa interacción, ¿hasta qué punto ha habido esa interacción? Es un trabajo que está en estudio y yo lo dejo ahí para el que quiera hacerla, porque se va a encontrar con muchísimas
con muchísimas curiosidades. Por ejemplo, el teniente Jaime Camps Gordón, donostiarra, y también teniente. Teniente del Regimiento Sicilia. Participó en las Olimpiadas de Amberes en el relevo de 4×100, junto a Félix Mendizábal, Federico Reparaz y Diego Ordóñez Arcauz. Yo no sé cuántos donostiarras habrán participado en las Olimpiadas en la primera época, pero el año que viene es el centenario de estas Olimpiadas. Ahí lo dejo para los que sean encargados del tema de cultura. Abajo, la delegación española en Amberes, en agosto, a finales de agosto, que es cuando se inauguran nuestras Olimpiadas. Por ahí dentro, entre ese barrutillo, está nuestro donostiarra que participaba en estas Olimpiadas. Y como curiosidad, tenemos también a Santiago González Tablas, posteriormente laureado en regulares, etcétera, que quedó campeón de España en esgrima en 1905, y ahí lo tenemos también con ese famoso número 7 que lo identifica como miembro del Regimiento Sicilia. La verdad que el tema del teniente, de nuestro teniente olímpico, es bastante curioso porque estamos hablando de una época, hace 99 años, que nos recuerda aquella película, cuando estaban entrenando en la playa. Es curioso hacer esta analogía, pero es para que nos pongamos realmente cómo eran las condiciones de entrenamiento en aquella época y las habilidades que tenía esta persona para que fuera elegido para representar en este relevo a España. Los deportes locales, desde luego, no son olvidados en ningún momento. Y buena prueba es lo que muestra nuestro archivo fotográfico. Tenemos a escolaris, a levantadores de piedra, pelotaris, traineras. Son potenciados esos deportes desde el primer momento. Y es precisamente en esta época, a partir de los 50, cuando brilla con luz propia el entonces capitán Ángel Aizpurua Azqueta, donostiarra. Este hombre, tras haber combatido la guerra civil, etcétera, tenía una pasión, que eran los deportes. Y tuvo la brillante idea de organizar diferentes clubes civiles de hockey, de equitación, etcétera, etcétera, que hoy podrían llevar su nombre perfectamente. De hecho, ahí lo vemos con la camiseta de la Real Sociedad. Creó un club muy famoso a nivel militar, que es el Club Jaizkibel. Estaba compuesto con los mejores hombres que en aquel momento que podían estar cumpliendo el servicio militar, y fruto de ello se lograron curiosas victorias, como podían ser pues ganar la Beovia San Sebastián por equipos en el año 1963, o gracias a nuestro pequeño gorrión José Urdambide, quedar segundos en el campeonato de traineras de la Concha en 1960, o más adelante ganar la Copa del Generalísimo, que se llamaba entonces, en el año 62, con un suculento premio en metálico que se repartieron. Lo de abajo no es una fotografía, es un fotograma, porque está sacado de un documental del Nodo, donde esa carrera ha quedado constancia a día de hoy. En fin, hay muchas curiosidades, pero no quiero extenderme demasiado con los detalles. En la actualidad, los éxitos no se reducen a ello, porque comprobando el historial del regimiento nos encontramos con campeonatos de atletismo, de fútbol, de cazacarros, toda clase de deportes militares, pero también muchos civiles de los que tenemos constancia. Y ya en un plano más moderno tenemos, por ejemplo, a destacados atletas como el soldado Merillas. Este es de los que les gusta hacer las travesías integrales de 200 kilómetros. Ha conseguido los mejores podiums en Europa y en el mundo. Tiene una página de internet que pueden consultar sus triunfos. Tenemos al soldado Seidi, que en la categoría de 75 kilos quedó campeón de Guipúzcoa, tercero en el de Euskadi, etcétera, etcétera. Y recientemente la soldado Galván, que ha ganado el campeonato de España. Y por supuesto, el plano de cultura. El regimiento, otra de esas facetas amables que tienen, esa vinculación con la población y con la ciudad, es su participación en todo tipo de eventos culturales a los que podemos llegar. Podríamos destacar, como hace 2 años,
Hubo una exposición itinerante en torno a la figura de Cervantes y su vinculación con el regimiento Sicilia. Los ciclos de diferentes conferencias con motivo de efemérides militares que se han ido una tras otra, se han ido dando en diferentes lugares de la ciudad. Y recientemente, por no extenderme demasiado, tenemos un ciclo dedicado a la efeméride de 1719 con importantísimos conferenciantes, no lo digo por mí, lo digo sobre todo por los primeros, con un currículum destacado, conciertos solidarios con ayuda de entidades tan importantes para la ciudad para nuestra ciudad, como pueden ser el Orfeón Donostiarra, arriba a la izquierda, el Coro Amecha, Óscar Portugués de Rentería, etcétera, etcétera. También ha participado organizando diferentes exposiciones en el Palacio Miramar para sacar esa cultura a la calle hasta donde nosotros podemos. Y por otra parte, también intentamos estar a la última con esa visita virtual que está en el centro de la pantalla a la sala histórica que tenemos en el acuartelamiento y que ustedes desde cualquier dispositivo móvil pueden entrar en ella. Y últimamente, pues habrán escuchado la prueba del Farenato, que es una prueba civil que se ha cooperado con esta gente, con cerca de 2.000 participantes. El acuartelamiento se abrió por completo a toda la gente. Se utilizaron hasta el último rincón lugares en los que yo he tenido que pedir permiso por escrito para ir a sacar fotografías a edificios antiguos, etcétera, etcétera. Pero como estamos ahora donde estamos, en esta época, pues no hay ningún problema. No quiero dejarme en el tintero las generosas donaciones de sangre que ha hecho todo el acuartelamiento. Ahí tenemos alguna fotografía. Y se han dejado también muchas piezas para diferentes exposiciones, etcétera, 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 etcétera. Por supuesto, en un plano también muy local, tenemos en el año 1983 como el alcalde Lavallen, del PNV, y su esposa, doña Clotilde Andonaegui, madrina de nuestra bandera, en un acto, en un día que fue bastante malo, de lluvia, de tormenta, pues entregaron nuestra bandera. Es un alcalde al que yo le tengo mucho cariño y mucho respeto porque siempre supo estar en el nivel institucional que le correspondía. La historia de San Sebastián, desde luego, no se puede entender sin su pasado militar. Cualquiera que se asome a una altura y vea en el skyline de nuestra ciudad el castillo, sus murallas, le vendrá a la cabeza probablemente todos los elementos que constituyen en el folclore vasco la huella militar, desde los alardes, las tamborradas, los horchicos, que es una danza de jóvenes reclutas, la zoica, el pordón dancha, la espata dancha, etcétera, etcétera, o incluso todos los toques de alborada en los inguruchoak, etcétera, 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 etcétera. Con esto quiero decir que con este pequeño baño, que lo único que hemos hecho ha sido arañar la historia de nuestro regimiento para dar a todos los donostiarras nuevos datos, nuevas visiones de lo que había aquí hasta hace poco y esperando haber sido de utilidad. Perdón, me faltaba una diapositiva. Siempre me gusta acabar las exposiciones con esa llamada a la responsabilidad de los que tienen el poder con el patrimonio cultural. Esto pertenece a aquel desatino que se hizo en Ganchurrisqueta cuando aparecieron aquellas posiciones defensivas de los años 40 y todas se echaron abajo por motivos que ustedes se pueden imaginar. Hoy probablemente podríamos tener ahí pues unos elementos muy vistosos, elementos turísticos que poco a poco se podrían haber puesto en valor. Por suerte se está viendo la luz. En la zona de Hondarribia y de Irún se están haciendo notables progresos. En Hondarribia, por ejemplo, se están poniendo en valor todas estas posiciones defensivas y haciendo un rigurosísimo inventario de todo este material, porque una vez que ese material militar es enajenado, pertenece a todos, no solo al que tiene el poder de destruirlo, ni tiene el derecho a destruirlo. Incluso en los memorándum que está lanzando
memorias, perdón, que está lanzando el gobierno vasco o diferentes entidades como Aranzadi, cuando se hace una prospección arqueológica y se encuentra una pieza de estas, se dice ahora afortunadamente que se intente guardar en la medida, conservar en la medida de lo posible. Poco más. Esperando haber aportado datos inéditos a la historia de nuestra ciudad a través de la historia de nuestro regimiento, yo me despido de todos ustedes y si alguno tiene alguna pregunta que pueda solventar, estaré encantado de respondérsela a todos ustedes. Muchas gracias. Es que, gracias, Miguel Ángel. Yo quizá antes de entrar en tú me preguntas yo sí quisiera romper un poco el hielo en estas cuestiones de preguntas, hacer una muy puntual. Has comentado personajes del siglo XIX, Camps, Gordon, bueno, del siglo XX en ese caso, Aizpuru, Azqueta y algunos otros del siglo XIX también. ¿Tenéis constancia de algún personaje interesante, donostiarra o guipuzcoano de siglos anteriores, concreta más quizá del siglo XVI o XVII? Por simple curiosidad, ¿eh? Claro, estamos hablando, yo me he dedicado por ahora a investigar sobre la época de la presencia del regimiento en la ciudad. Evidentemente, en el siglo XVI, XVII y XVIII hubo muchísima gente dentro de la ciudad que tomó como opción las armas. Pero que pertenezca al regimiento, que sea nacido en San Sebastián y haya sido el regimiento durante el siglo XVI y XVII, yo no tengo constancia de ninguno. Gracias. Eso sí, como sé que tú eres genealogista y tienes algo por ahí en la manga, pues... Ya hablaremos después. 2 cervezas, vale. Abro turno de preguntas o alguna cuestión que quieran plantearle al conferenciante, por lo tanto, tiene la palabra. Por supuesto, si alguien tiene miedo escénico y luego en privado quiere hacerme alguna pregunta, o pues me lo puede decir, o puede venir a visitarnos a la sala histórica y también ahí charlaremos largamente. Sí. Es de agradecer esta ventana que nos ha abierto de nuestra historia, que desgraciadamente en nuestra tierra desconocemos en su inmensa mayoría. Se lo agradezco en el alma y lo que más quisiera es que en esta tierra nuestra nuestros mandatarios o las personas que nos gobiernan enseñaran la historia de Guipúzcoa muy rica, con unos personajes incomparables y que sin embargo los tienen enterrados bajo tierra por diferentes motivos, sobre todo políticos. De todas formas, esperemos que algún día se produzca esto y nos podamos sentir todos orgullosos de la tierra que tenemos. Sí. Sí, bueno, sobre eso se podría decir mucho, pero precisamente con estos ciclos, pues el regimiento, mientras está en su mano, pues va sacando a la calle toda esa historia que tenemos y más todavía, porque de lo que iba a ser la primera presentación, cuando en su momento se planteó que estuviera yo aquí hablando, a todo lo que hemos encontrado ahora, con ocasión del libro que se va a publicar, nos hemos encontrado pues con cosas increíbles y las que por falta de tiempo no puedo dar. Entonces, nosotros, en la parte que nos corresponde, aquí estamos con los ciclos y con toda la gente que nos ayuda. En este caso, la Asociación de Cinco Villas. Todo el que se quiera apuntar a difundir la historia, bienvenido es. Y yo hasta ahí puedo hablar. Sí. Buenas tardes, Domínguez. Bien nos conocemos y como llevo muchísimo tiempo aquí en Guipúzcoa, sabes bien que no soy guipuzcoano, pero mi primer destino lo tuve en agosto del 80 en el Batallón Colón en Irún. Pero antes de empezar con eso, personalmente he conocido desde el 80 hasta el 2013 que pasé a la reserva. La totalidad de este tiempo ha sido destinado en la guarnición de Guipúzcoa. Y desde todo lo que he vivido desde el 80, lo primero que quiero decir es agradecerte esta gran labor que estás haciendo de impulsar y de informar todo lo que es nuestra historia y nuestra presencia militar. Pero bueno, ya sabes, nos conocemos,
te lo agradezco de todo corazón, que entiendo que todo el mundo que estamos aquí igualmente te lo agradecerá. Pero claro, yo me formé en Irún. Veo que has hecho una conferencia más bien basada en San Sebastián. Pero bueno, aparte de Irún, ha habido otros sitios donde pudo estar el Sicilia. Por ejemplo, también Arcale, el fuerte de Arcale, por decirlo, el fuerte de Arcale, Erlaiz, por decirlo de alguna forma. Pero en Irún hemos estado muchísimo tiempo, casi medio siglo, y no entiendo cómo no has tratado el tema de Irún, y más principalmente con la conexión que tiene, y estamos ahora en Irún con las fiestas de San Marcial, la conexión que tiene y la colaboración y la ayuda que dio el Batallón Colón a esas fiestas que conmemoran una batalla muy importante. Bien, pues no se ha podido dar porque no había más tiempo, porque en realidad, como decía al principio, la frontera, toda la frontera que va desde el río Bidasoa hasta Huesca, ha estado completamente llena de diferentes unidades militares a lo largo de todos estos siglos. Y concretamente en esta última etapa, en esa cuarta etapa de la que se hablaba, que empieza a partir del año 39, nos encontramos con que ese sistema defensivo no está acotado solo a esos puntos marcados, sino que sirve para poder parar un primer ataque. ¿Por qué? Porque la división territorial que teníamos en esa época, que era por capitanías, lo que hacía era agrupar el resto de las fuerzas que tenían asignadas esas unidades. Por eso encontramos que en ciudades como Vitoria o Burgos, ciudades lejanas a la frontera, había regimientos de artillería, de ingenieros, de pontoneros, de transmisiones, etcétera, etcétera, que son los que rápidamente se reforzarían para ir a la frontera, precisamente pues para intentar completar ese dispositivo. Y claro, nos encontramos también que en Irún había un batallón, pero es que en Irún y en Lesaca y en Vera y en muchísimas otras ciudades. No lo hemos puesto simplemente porque no da tiempo, pero es que sería para otra conferencia. Cada etapa de seguridad que he intentado marcar da para una charla diferente, pero no he querido dar tantos detalles. Sí, a mí, si me permites, yo soy irundarra y además casualmente soy asesor histórico de la fundación que se ha creado recientemente, el 5º centenario de la batalla de San Marcial. Y de hecho uno de los temas que tenía pendientes en esas, creo que es la tercera cerveza esta tarde ya, que le voy a enganchar a Miguel Ángel, es precisamente preguntarle para que tomara parte en las conferencias en el año 21. Sé que, si no me equivoco, en el 20 no están, pero en el 21 sí. Por lo tanto, luego hablaremos tranquilamente poniendo fechas para ese ciclo de conferencias que casualmente empieza el 11 de julio, es decir, después de San Marciales, en torno al 5º centenario. Por lo tanto, yo recojo el guante, se lo paso después y cierro cita con él. Un guante de hierro. Sí, sí, por supuesto. Yo pensaba que empezaba hoy las vacaciones y... No, vete haciendo hueco para el 21. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. Lo de la aplicación que has dicho, que ha quedado un poco así, que no se ha entendido bien. Y luego, por lo que he entendido, o sea, antes de que se pierdan los fueros, este batallón era guipuzcoano, aunque luchaba en guerras, digamos, fuera. Y luego cuando pierden los fueros ya es cuando se entrega, digamos, dentro del ejército de España. Se lo explico rápidamente. El tema de la aplicación, usted a través de internet, si teclea el nombre del regimiento para entrar en la página web de la que disponemos, Tercio Viejo de Sicilia, hay un enlace que le permite entrar en una visita virtual en 3D.
tiene una serie de pestañas, busca el que pone sala histórica o visita virtual y ahí la tiene directamente. Es muy sencillita, no tiene pérdida. Después, el tema de los fueros, tal. Bueno, vamos a ver. San Sebastián y otras tantas ciudades como era Hondarribia y alguna otra, eran plazas fuertes. Esto quiere decir que Guipúzcoa, desde el año 1200, tenía la prerrogativa de defenderse por sí sola. A cambio, se firmaban una serie de acuerdos con el rey por tema de exenciones fiscales, temas comerciales, etcétera, etcétera. Otra de las exenciones era que el vasco no hiciera el servicio militar en tierra, no era llamado, pero sí participaba en la Real Armada. ¿De acuerdo? No obstante, el rey se reservaba la prerrogativa de tener en esas plazas fuertes unas guarniciones defensivas. Por eso encontramos que ya desde el siglo XVI, cuando empiezan las primeras guerras fuertes contra Francia, hay regimientos que son del rey, que están en estas murallas. A la vez, se complementa con las milicias que cada pueblo era capaz de poner en la frontera para luchar contra esa posible invasión, o cuando había invasión, para luchar directamente contra ellos. ¿De acuerdo? No obstante, ese guipuzcoano, que no era llamado a las armas, tenía la obligación, como le digo, de estar en esa milicia armada, pero también podía ser soldado del rey. Por eso muchos guipuzcoanos cogían la carrera de las armas como una forma de labrarse un futuro o de hacer lo que quisiera. Y a partir de esa tercera guerra carlista, lo que con los siglos se fue condensando, toda esa normativa jurídica se fue condensando en lo que luego se llamó el fuero vasco. Una vez que es abolido, pues efectivamente todo guipuzcoano pues tiene que hacer el servicio de armas junto al resto de los españoles. Por lo tanto, contestando a esa pregunta, el regimiento, mientras está en la ciudad, pues puede tener gente de fuera o puede tener gente de aquí. No pasa nada. Pero hasta el año 76 sí que es verdad que tienen todos los guipuzcoanos la obligación de defenderse a sí mismo mediante esas milicias en colaboración con las unidades que el rey tenía aquí. No sé si he contestado así con esa pregunta. Podría detallar más, pero claro. Sí. Gracias. Sí, guardamos también todo tema también para Irún, por lo tanto, toma nota. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Damos la palabra al coronel y simplemente por mi parte, millones de gracias, Miguel Ángel, por la exposición, por el tema, que yo creo es de interés. Y bueno, sí, le pasamos la palabra al coronel y yo por mi parte ya lo dejo aquí. Gracias. Gracias a todos. Quisiera agradecer al historiador genealogista, el señor Iñaki Garrido Yerovi, la presentación que nos ha realizado de la conferencia. Me sumo a sus agradecimientos, por supuesto, y también agradezco a todos ustedes que hayan participado y estén aquí presentes. Quiero agradecer también y felicitar al sargento Pedro Domínguez, no te digo mejor, sino que nos haya ilustrado con esta magnífica conferencia en la que hemos visto la historia del regimiento y se ha centrado también en los 300 años de regimiento en San Sebastián. De las más de 100 campañas en las que ha participado el regimiento, un tercio han sido en esta frontera norte. Es decir, que la relación con esta tierra